hermanos, bienvenidos todos. Hoy vamos a ver el texto que nos toca estudiar, que es Apocalipsis 7, versículos del 9 al 17. La segunda parte de este capítulo 7 que ya lo hemos abordado. Y aquí es interesante, lo hemos leído hace un momento, fue nuestra lectura hace un momento. Y aquí notamos que se avecina un gran despertar, un gran avivamiento mundial que la tierra jamás ha experimentado. Esta será una cosecha internacional de almas que va a superar cualquier otra cosecha en la historia humana hasta ese momento. Va a ser algo increíble. Todos los cristianos, a través de los siglos, incluidos nosotros el día de hoy, seguramente usted ha sido parte de esto, hemos orado por la salvación de almas en el mundo. Creo que todos podemos alzar la mano si preguntamos esto. ¿Ha orado usted por las almas en el mundo? Hemos orado por grandes despertares, grandes avivamientos. Hemos leído sobre algunos hombres cómo Dios usó y nosotros nos hemos sentido movidos también a orar de alguna manera para que Dios haga un despertar. Lo hemos hecho. Grandes movimientos del Espíritu de Dios. Y hemos orado para que personas, familias, ciudades y las naciones vengan a Cristo. Esto está en el corazón de los creyentes. Hemos orado para que un día haya un avivamiento radical en todo el mundo y traiga millones de convertidos. Millones de convertidos. Y un día llegará eso, porque Dios lo va a hacer. Ese será el mayor movimiento de almas de Dios en términos de números, ¿no? En términos de números, porque va a ser numerosísimo. El mundo no ha conocido jamás un número de almas así, como lo ha existido en la historia de la iglesia o de la humanidad. No lo habrá como en este tiempo que hemos leído hace un momento. Y la anticipación de un avivamiento no debe ser algo sorpresivo para nosotros los creyentes. Porque si vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a leer aquí unos versículos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, y mira los versos del 1 al 6 lo que dicen. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que leemos estos versículos y vemos que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por eso Dios entregó a su Hijo Jesucristo y Él nos llama aquí a orar. Porque Dios es un Dios salvador, como estamos leyendo aquí. Los incrédulos siempre están argumentando que el Señor no viene. No, el Señor no viene. Desde cientos de años atrás se ha dicho que el Señor viene en breve, pero el mundo sigue igual. El Señor no viene. Eso dicen los incrédulos hoy en día, hasta el día de hoy. ¿Y qué les dice el Señor a través del apóstol Pedro? ¿Qué les dice? No, nos vamos a sorprender. Segunda de Pedro 3:9 les dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos, dice, la tienen por tardanza, sino, aquí está, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios salvador. En su naturaleza, Él es un Dios salvador. Y si leemos las epístolas, presentan también mucho acerca de que Dios es un Dios salvador. Allí en 1 Timoteo, capítulo 1, y el versículo 1. Mira, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Dios es
nuestro Salvador. Si avanzamos un poco más al capítulo 4 y vamos al versículo 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vaya, su poder salvador aparece en nombre de todos los hombres de una manera temporal, porque no los ha castigado, no los ha mandado al infierno el día de hoy a los impíos. De esa manera Dios es salvador de todos, pero específicamente de los creyentes, porque es de una manera espiritual y eterna. Y mira un texto más aquí en Tito, capítulo 2 y el verso 14. Tito 2:14. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, él dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y mire el título que le pone: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí ves? Muchísimos otros textos identifican a Dios como un Dios salvador. Él desea y planea salvar a los pecadores. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. ¿Recuerdan cuando el ángel se le presentó a José y le dijo: llamará su nombre Jesús? ¿Y por qué se iba a llamar Jesús? Y él le dijo: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es un Dios salvador. Y cuando vamos entonces a nuestro texto aquí de Apocalipsis 7, del 9 al 17, que es la segunda parte de este capítulo 7 de Apocalipsis, aquí Dios aparece en su actividad salvadora. Dios aparece en su actividad salvadora, pero aparece salvando de una manera numérica nunca visto antes en la historia de la iglesia hasta ese momento. Nunca se ha visto así. Será un tiempo glorioso, será un gran tiempo. Y sin embargo nosotros reconocemos que es el peor momento de la historia de la humanidad, porque es el día de la maldad total de Satanás sobre la faz de la tierra. Satanás va a descargar toda su maldad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado cómo el poder restrictivo del Espíritu Santo se va de este mundo, entonces el pecado se desboca, no tiene control. Ese será el tiempo de la dictadura aterrorizante del anticristo y del falso profeta. Será un tiempo terrible este. Es un tiempo de reinado infernal del terror, que hace que las personas se maten unas a otras en todo el mundo. Y también hemos visto que este tiempo es el tiempo de la ira de Dios, el tiempo de la furia de Dios en el mundo entero. El mundo entero se va a ver envuelto en esta ira de Dios, porque va a desarrajar su ira el Señor. Será un tiempo de guerra, como hemos estudiado. Será un tiempo de hambre, de terremotos, de mucha muerte, de un universo que se desploma, montañas y la tierra que se desvanece, ¿no? Y culminará con un día que se llamará el día del Señor, que es la furia definitiva de Dios. Y es en medio de ese tiempo es que se presenta Dios el Salvador, como un Dios salvador en medio de todo ese tiempo, salvando a la gente de una manera desconocida, en una manera que nunca hemos nosotros visto. Y las oraciones de todos los santos a través de los siglos, entonces aquí serán respondidas en ese tiempo, porque su obra salvadora en este tiempo será doble, porque va a involucrar la salvación a Israel y por otro lado va a involucrar la salvación a las naciones, que conocemos como los gentiles aquí en la Escritura, que son naciones distintas a Israel. Ustedes saben, en la Escritura es clara cómo Dios ha prometido salvar a Israel. Y todos estamos esperando ese día, porque Dios cumple sus promesas. El apóstol Pablo oró de una manera celosa por ese día, que Dios salve a Israel. Y Dios ha estado anhelante de que los judíos se volvieran a Él. Los judíos deben regresar a Él. El apóstol Pablo habla claramente aquí en Romanos capítulo 10, y leamos aquí el versículo 21. Y vas a ver cómo Pablo aquí muestra su corazón y cómo está la voluntad de Dios aquí también revelada. Romanos 10, 21 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios,
¿no? La misericordia extendiendo sus brazos a esta nación de Israel. Y sigue el siguiente versículo diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Es la respuesta a una pregunta retórica, en ninguna manera. Mira el verso 2. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así que Dios no le ha dado las espaldas a Israel. Él no ha obviado su promesa de salvar a Israel. Y mira el verso 11, lo que sigue diciendo en el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y finalmente, mira el verso 25. Mira el verso 25 que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Está hablándonos a los gentiles, a la iglesia, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Esa promesa se va a cumplir. Pablo la está esperando. Pablo la mencionó de parte de Dios. Y esto ha comenzado a cumplirse ¿a dónde? Aquí en Apocalipsis 7. Sobre Israel en Apocalipsis 7 versos del 1 al 8. Ha comenzado a cumplirse. Esos 12,000 judíos de cada una de las 12 tribus de Israel serán redimidos. Ellos serán sellados. Ya lo estudiamos. Ellos serán protegidos durante todo este tiempo de la tribulación. Y se convertirán ellos en los evangelistas y los predicadores del evangelio. Y se van a cruzar todo el mundo. Ellos van a diseminar el evangelio en el mundo. Y en su predicación, Israel escuchará el mensaje del evangelio de parte de estos, ¿sí ves? Y eventualmente entonces la nación de Israel mirará a aquel a quien han atravesado, como dicen las profecías, y serán redimidos, como dice Zacarías, y les abrirá una fuente de purificación, los limpiará, y su promesa de salvación se cumplirá. Entonces aquí comienza en Apocalipsis 7, versos del 1 al 8, con estos 144,000 judíos. La salvación para todo Israel está llegando. Pero en segundo lugar, lo que aparece en nuestro texto es que también viene la salvación para los gentiles. Y eso lo observamos aquí en lo que nos toca estudiar el día de esta mañana, el día de hoy. Y esto también se promete en las Escrituras, la salvación a los gentiles. No solo la salvación para Israel, sino la salvación para los gentiles. Y vamos a ver algunas promesas que encontramos aquí en las Escrituras. Podemos recordar el texto de Génesis 12:1, ¿no? Es este texto fundamental, yendo al primer libro de la Biblia, y vemos aquí la promesa que Dios hace a las naciones del mundo para el tiempo final de la salvación. Esta es una promesa así. Y el comienzo de esta promesa se encuentra en el llamado que Dios hace a un hombre que se llama Abraham y que luego se va a llamar Abraham. ¿Qué dice Génesis 12:1? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Esta es la nación de Israel, ¿no? Esta es la nación de Israel. Dice, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y luego está aquí, mira la promesa para las naciones del mundo, para los gentiles, dice, y serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que llegará la bendición de Dios a las naciones del mundo? ¿Cómo llegará? ¿Por medio de quién llegará? Por medio de ti, de esta nación de Israel, la que se va a formar a través de Abraham. ¿Sí ves? Eso es lo que está diciendo aquí. Y esto puede tener una serie de cumplimientos específicos, pero fue a través de Israel en todo el Antiguo Testamento que cualquier nación o cualquier persona de otra nación escuchó la verdad. ¿De quién la escuchó? De Israel. De Israel escuchó la verdad. ¿Por qué? Porque la ley, los profetas, los pactos, los testimonios, las ordenanzas, todas las promesas de Dios fueron dadas a la nación de Israel. Y fue a través de esta nación, a través de Israel, esa es la nación testigo que otras naciones escucharon. Nadie podía escuchar de Dios sino a través de esta nación testigo, que fue escogida por Dios, que es la nación de Israel.
Si otra nación se enteraba de Dios, era porque esta nación de Israel era la nación testigo. Ellos iban a hablar de Dios a las demás naciones. Ahora, también tiene la implicación sobre el Mesías, porque fue a través de la nación de Israel, a través de los lomos de Abraham, que finalmente vino el Mesías, en quien se proporciona la salvación, no solo para los judíos, sino, como vemos en la promesa, también para todas las naciones gentiles. Y finalmente será a través del testimonio de ¿quién? De un Israel que se ha convertido. Y en gran parte por estos 144,000 judíos, que el resto del mundo en el tiempo de la gran tribulación será salvo porque escuchará el evangelio de Cristo. Y así en Israel serán bendecidos. Israel es la nación testigo. Hay una promesa desde el principio en el pacto abrámico relacionada con la salvación de la nación. Veamos algunos salmos que nos hablan de eso aquí en el Antiguo Testamento. En el Salmo 67:1, por ejemplo, hay un salmo de alabanza de parte de los judíos y cómo ellos cantaban esto y diciendo que la salvación también es para las naciones gentiles. Y dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Porque la nación de Israel es la nación testigo, es a través de ellos es que el mundo gentil iba a conocer de Dios. Por eso dice, ¿para qué le hacemos la pregunta? ¿Para qué haga resplandecer el rostro sobre los israelitas? ¿Para qué? El verso 2 dice allí en el Salmo 67:2, dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y mira el verso 7, allí mismo, el verso 7 dice, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Es todo el mundo, todas las naciones del mundo es lo que está diciendo. Dios lo había diseñado de esa manera. Israel sería la nación testigo y lo fueron. Y en parte temporalmente lo hicieron, pero luego, ¿qué pasó a través de la historia? Nosotros ya sabemos lo que pasó con Israel. Fracasó de ser la nación testigo. Tuvo que ser dejada a un lado y llamó a un nuevo pueblo que es la iglesia. Pero al final las naciones oirán y temerán al Señor y se volverán a Cristo. Y aquí vemos con el gran testimonio de estos 144,000 evangelistas judíos. Hay otros textos como el Salmo 68:3, sigue hablándonos de que la salvación es también para los gentiles. Dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Siempre, desde siempre la salvación fue a las naciones gentiles también. El Salmo 98:3, por dar un último texto, aquí en los Salmos, el Salmo 98:3 dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de Israel. Y mira lo que sigue diciendo, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Entonces Dios puso su poder salvador en exhibición a través de ¿quién? De la nación de Israel. ¿Para qué? Para que con ese poder salvador puesto en exhibición pueda alcanzar a las otras naciones del mundo, a las naciones gentiles. Ese ha sido el plan de Dios. Ahora los israelitas pensaron que ellos fueron salvos para hacer un fin en sí mismo, pero ellos pensaron equivocadamente. Ellos no eran un fin en sí mismo, o sea, no era el Dios solo para ellos, no, ese no fue el plan de Dios. Dios los salvó a ellos solamente como un medio para alcanzar a las naciones gentiles. Con ustedes voy a alcanzar a las naciones gentiles. Ese fue el plan de Dios, nada más. Y aunque fracasaron en esta primera vez, que nosotros ya conocemos, tendrán éxito en esta segunda vez, cuando Dios los convierta a estos maravillosos testigos que predican, y el resultado será una salvación masiva de los gentiles también. Será una gran bendición. El profeta Isaías, en capítulo 11, verso 10, dice, acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuál es aquel tiempo? El contexto nos habla que es el tiempo del glorioso reinado del Mesías.
en Isaías 11:10. ¿Qué sucederá ahí? Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ese es el término mesiánico, porque David nació de Isaí, de ahí vino el Mesías. ¿Qué va a pasar? Dice, la cual estará puesta por pendón para los pueblos, estos son los gentiles, los pueblos, ¿sí ves? Y será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces, en otras palabras, se está diciendo que llegará un momento en que las naciones del mundo se inclinen su rodilla ante el Mesías. Entonces, siempre el plan de Dios fue con Israel, que a través de ellos llegaría a alcanzar al mundo. Y así, como cuando fueron dejados a un lado, su plan fue ahora a través de la iglesia alcanzar al mundo, porque esa es nuestra tarea ahora, ¿ves? Esa es nuestra tarea ahora de la iglesia, como queda claro en la gran comisión cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y aquí ya está la iglesia funcionando para cumplir este plan ahora. Pero el profeta Isaías, mirando este tiempo futuro, cuando el Mesías venga y el mundo pueda ver el poder de Dios, y al ver el poder de Dios, es interesante, mira lo que dice Isaías 52:10, serán salvos. Mira Isaías 52:10, cuando ellos vean el poder de Dios, ellos van a ser salvos. Dice así, Isaías 52:10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ese es el objetivo, salvar todas las naciones. Y un último texto que vamos al libro de Joel 2:28. La profecía de Joel, capítulo 2 y el verso 28. Él tiene algo que decirnos aquí que exige nuestra atención, porque él está hablando de este tiempo en el milenio. Él dice así, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este es el tiempo glorioso del reino futuro. Este es el tiempo glorioso del reino futuro. Algunos se equivocan interpretando que es ahora, y que ahora van a ver muchas de estas cosas, como y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No es para ahora, es para el reino. Y aquí está toda la humanidad en el reino milenario. Y lo que eso significa es que tienen que ser redimidos durante el tiempo de la tribulación. Van a ser redimidos durante el tiempo de la tribulación para ir al reino, porque inicialmente no va a haber incrédulos en el reino. Cuando entren y comience el reino, no va a haber ningún incrédulo. Todos los que pasen al reino serán gente que Dios ha salvado en la tribulación. Y en el reino algunos van a nacer y van a rechazar a Cristo, pero habrá creyentes de toda la humanidad que irán al reino, como el Espíritu de Dios es derramado sobre todos ellos. Lucas lo repite en Hechos 2, cuando hemos leído Hechos 2. Y vamos al Nuevo Testamento en Mateo 24:14. Vamos al Nuevo Testamento, un texto familiar para nosotros, cuando tratamos de temas escatológicos. Y mira lo que dice en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es justo antes del final de la tribulación, justo antes que termine la tribulación. Cuando el Señor regrese y establezca su reino, habrá una predicación sin igual en todo el mundo. Será una predicación mundial sobre toda la faz de la tierra. Eso es parte del plan del Señor para el periodo que nosotros conocemos de la tribulación. Y el Mesías es ahí llamado luz para revelación de los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Va a alcanzar Israel y las naciones. Y ese es el tiempo en Mateo 24:14, justo antes de terminar la tribulación. Este evangelio se va a propagar por todas las naciones. Y hay muchos otros pasajes que nos hablan de esto. Dios ha prometido salvación al mundo gentil y eso va a suceder. Y una de las profecías más curiosas de toda la Biblia fue dada a uno de los que más odiaba a Cristo. ¿Recuerdan a Caifás, este sumo sacerdote,
Él hizo una declaración interesante, Caifás. Él dijo en Juan 11:49, dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él dijo esto. Él dijo esto porque querían matar a Jesús. Pero él quería decir una cosa, pero en realidad Dios puso esas palabras en su boca y quiso decir otra cosa. Mira el verso 51, en Juan 11:51, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, que son los gentiles, que son el resto de las naciones, Israel y las naciones juntas. Entonces no solo es para Israel, sino también para el mundo. Si ves, la promesa de Cristo, Él murió para redimir a la gente del mundo. Y por eso Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y la respuesta es una pregunta retórica. Dice, no, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios es también Dios de los gentiles. ¿Cuándo va a suceder eso? Porque dice, no, si gentiles vienen a Cristo todo el tiempo, el día de hoy, pero cuando en este gran avivamiento masivo que va a barrer a los gentiles de toda la faz de la tierra, ¿cuándo sucederá esto? De eso es lo que nos habla Apocalipsis 7 y el versículo 9, que es el estudio que estamos haciendo en esta mañana. Aquí está esta evangelización, aquí está esta promesa que comienza a cumplirse. Aquí encontramos, mira el versículo 9 que dice, una gran multitud, verso 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y si lees más allá, dice que están alabando, están cantando sobre la salvación. Y se le pregunta a Juan, oye, ¿quiénes son estos? Un anciano le pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Y Juan responde, Señor, tú lo sabes. Y a medida que nuestro texto se desarrolla, vamos a conocer bien este grupo y vamos a descubrir no solamente la respuesta a la pregunta de Juan, sino muchas otras cosas. Entonces veamos qué es este grupo, cómo se describe este grupo aquí. Mira el verso 9, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Si usted lo lee a todo este texto, bien puede llegar a la conclusión de que estas personas son todas las naciones. Son todas las naciones. Es claro lo que dice, de dónde son ellas, ¿no? De toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de todo idioma, ¿no? Lo leemos y nosotros llegamos a la conclusión de que estas personas son de todas las naciones. Los 144,000 que están más allá del alcance de los perseguidores, ¿sí? Porque Dios les ha sellado estos 144,000 en el tiempo de la tribulación, y los perseguidores y todos los que quieran matarlos no van a poderle hacer daño. Ese sello los protege de la persecución. ¿A dónde? En la tierra. Esos 144,000 están en la tierra. Ellos son los que van a evangelizar. Pero este grupo 2 que nosotros estamos aquí leyendo, está fuera del alcance de cualquier persecución. ¿Por qué está fuera? ¿Por qué está fuera? Porque ellos estuvieron en la tierra y ahora se encuentran en el cielo. Se encuentran en el cielo. Y mira quiénes son estos, de dónde han salido estos. ¿Estuvieron? Sí, en la tierra. Mira el verso 14, 7:14. Dice así, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la ¿qué? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vaya. Esas personas salen de la gran tribulación. Ahora están en el cielo. Estuvieron en la tierra. Ahora están en el cielo. Y es sorprendente lo confusos que pueden ser muchos comentaristas, porque algunos están diciendo que es solo un grupo representativo de todas las personas que alguna vez han sido salvadas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que es un grupo simbólico, dicen. No puede ser, por los textos que leemos. Es tan claro.
Es el tiempo de la gran tribulación. Otros dicen que representan a los espíritus de los hombres justos ya perfeccionados. Como lo dice Hebreos, los espíritus de los salvos que ahora están en el cielo esperando a sus cuerpos. No puede ser. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Otros dicen que es la iglesia arrebatada. No puede ser la iglesia arrebatada. ¿Sí? Otros, la acumulación de todos los mártires de todas las edades. No cuadran los textos. ¿Ves? No cuadran los textos. Otros han sugerido que lo que estás viendo aquí es el milenio. Una escena de los santos ya en el reino milenario. Imposible. Esta es la gran tribulación. En el reino milenario no hay nada de esto. Otros incluso han dicho, no, lo que tienes aquí es realmente un símbolo del triunfo de la fe cristiana bajo la conversión de Constantino en el siglo IV. Bueno, esa es la visión histórica, no tiene nada que ver esta visión histórica. Y otros es un gran símbolo general de cómo la fe cristiana finalmente será victoriosa. No es nada. Estos salen de la gran tribulación. Bueno, veamos la descripción y descubramos quiénes son estas personas, ¿no? Juan comienza diciendo así en el verso 9, después de esto miré, y nosotros ya sabemos lo que significa esto. Esta frase es importante para nosotros, la hemos estudiado incluso la última vez. ¿Por qué? Porque esta frase, después de esto miré, indica que es una nueva visión. ¿Recuerdan en Apocalipsis 4:1? Dice, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Había un cambio de visión. La visión de Juan en el capítulo 1 al 3 era la visión del Hijo del Hombre y las iglesias a quienes luego les debía escribir esa carta y enviárselas. Pero luego en el capítulo 4 ya está en el cielo, un cambio de visión, Y luego vemos esa frase en Apocalipsis 7:1, que fueron nuestras dos intervenciones anteriores. Dice, después de esto vi a 4 ángeles y vimos que es un cambio de visión porque Juan en el 4 está en el cielo y comienza a desarrollarse los juicios de Dios. Comienzan a desarrollarse los juicios de Dios. Se abren los sellos, se abren 6 sellos y cuando se esperaba que se abriera el 7º sello, nos encontramos con un tiempo de respiro. ¿Recuerdan que eso dijimos? ¿Por qué? Es una nueva visión, la visión de aquellos que son protegidos por el sello de Dios, estos 144,000 judíos, para que nada les ocurra en los juicios que van a venir, que comienza en el capítulo 8, que es el 7º sello, que son los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Hay un cambio allí. Y aquí mismo, en el capítulo 7, encontramos otra visión, la misma frase, después de esto miré. Lo que significa que es una visión diferente a lo de los 144,000. Son otro grupo. No son israelitas. Esta es una visión distinta de la anterior. Y algo interesante porque el apóstol Juan dice, después de esto miré y he aquí. Y hemos estudiado en otras ocasiones cuando Juan está diciendo he aquí, está como exclamando, lo que significa es que él está sorprendido. He aquí, porque está viendo algo que le está llamando la atención. Hay algo que él está viendo y le está impactando en su vida. Y entonces él lo primero que atina a decir es, he aquí. ¿No? Es algo que lo hace exclamar de esta manera. Seguramente es algo que va más allá de lo que él se podía haber imaginado. ¿Qué cosa podría ser eso? Bueno, recordemos que Juan está en la isla de Patmos. Él está perseguido, él está por causa del Señor, está preso, tiene cerca de 80 años y más. Está ocurriendo todo esto por el año 96 después de Cristo. Esto es que 30 años antes ya había muerto el apóstol Pablo y ya habían muerto todos los apóstoles también. Y él está realmente solo escribiendo esta revelación para ese tiempo. Y él sabe que las iglesias gentiles se han establecido en todos los lugares, especialmente en Asia Menor. Sabe que el apóstol Pablo ministró allí y fundó muchas iglesias. Sabe que Timoteo, Tito ayudaron allí y él mismo se encuentra en esa zona de Asia Menor. En sus últimos años se encontró ministrando a todos esos gentiles, a todas esas iglesias gentiles. Es decir, Juan sabe muy bien que los gentiles van a ser salvos.
porque ya él ha visto la salvación a los gentiles. ¿Sí ves? Entonces, los gentiles van a venir a Cristo, él lo sabe muy bien. Pero lo que ve aquí está mucho más allá de lo que él se había imaginado. Debería ser obvio para nosotros que las iglesias gentiles no eran grandes en ese tiempo, ¿verdad? Las iglesias gentiles no eran grandes. La iglesia primitiva fue muy grande, ¿no? En la segunda predicación ya iban más de 8,000 personas y luego pare de contar. Pero las iglesias gentiles de todo ese tiempo no eran tan grandes en verdad. No eran tan grandes estas iglesias. ¿Por qué? Porque eran iglesias perseguidas. Eran iglesias perseguidas de muchas maneras. ¿Sí ves? Entonces no eran iglesias grandes. Y ahí estaba en Asia Menor muchísimas iglesias. Ahora, todas estas iglesias de Asia Menor, casi todas ellas no existen el día de hoy. Han sido borradas en verdad. No queda nada del testimonio de esos días al día de hoy, en casi la mayoría de estas iglesias. Así que estas iglesias eran pequeñas, eran muy asediadas, eran muy perseguidas. Por eso Juan, cuando él está mirando, lo primero que dice, he aquí. ¿Y por qué le llama la atención? Por lo que ve ahí. ¿Qué ve? Mira el verso 9, dice, una gran multitud. Y lo interesante, mira, dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Vaya, era una multitud de gentiles. Era masivo esto, cantidades masivas de personas. ¿Estaban qué cosa? Estaban cantando salvación a nuestro Dios. Así que fue algo impactante para el apóstol Juan ver esto. Esta es una multitud diferente de los 144,000. Otro comentarista dice que esta gran multitud era otra forma de describir a los 144,000. No tiene sentido, ya que en los 144,000 dice que son judíos, menciona las tribus, y estos son las naciones. Estos son naciones, son gentiles. Pero Juan los ve como separados, los ve como diferentes, no solamente porque es otra visión, sino porque el número de personas aquí es indefinido. No hay cómo contarlas. Es indefinido. Hay una multitud que no se puede contar. Y el número de personas en el grupo anterior era definido. Habían 144,000 judíos. Otra diferencia es que las tribus de Israel fueron mencionadas allí, cada una de ellas. A cada nación, cada tribu y pueblo y lengua fue acá, que habla de las naciones gentiles. Entonces no son lo mismo. Y tercero, allí el grupo de los 144,000 estaba preparado para una peligrosa persecución en la tierra. Ellos iban a ser perseguidos en la tierra, por eso se les iba a sellar. Pero aquí se los ve victoriosos. Están victoriosos ellos, están victoriosos de cualquier tipo de persecución. ¿Por qué? Porque ya pasaron la persecución ellos. Ahora se encuentran en el cielo. Por lo tanto, Juan ve a un grupo distinto, una visión distinta. Y es algo impactante aquí para el apóstol Juan ver al cristianismo masivo allí, un cristianismo masivo. Él nunca había visto esto, ¿no? Porque él está sufriendo allí el exilio en Patmos. Él va a enviar estas cartas a las 7 iglesias, de las cuales solamente 2 eran fieles y las otras, cada uno tenía un nivel de degradación y de amenaza de Dios, de advertencia, que si no vienes, entonces yo vengo y los castigo. Entonces Juan probablemente tiene el peor de los casos en su mente. Estas iglesias, 5 de estas, están decayendo. Y el Señor les está llamando la atención. Verdaderamente los gentiles van a desaparecer si seguimos así. Así que Juan no tiene grandes expectativas respecto a los gentiles. Y además las iglesias gentiles no eran grandes en números, como para decir estas iglesias son grandes. No, nunca había visto números masivos de gentiles. Y aquí lo ve, en esta visión. Entonces esto debe haber traído gran esperanza para el apóstol Juan. Por eso él dice, he aquí una multitud que no se puede contar. Y seguramente alegró el alma del apóstol Juan, que se encontraba allí preso, y en esa visión alentó el corazón del apóstol. ¡Qué alegría! ¡Qué algo exuberante lo que estoy viendo! Es algo que ni siquiera se lo puede contar. Debe haber sido una euforia que sintió el apóstol Juan. ¡Qué anticipación tan gloriosa!, ¿no?
Y mira lo que sigue diciendo el verso 9, una gran multitud la cual nadie podía contar. El número es demasiado alto, ¿no? El número es demasiado grande. Ahora, ¿Dios lo sabía? Nosotros sabemos que Dios lo sabe todo. Él sabía el número de cuántas personas estaba allí. Él contó, por ejemplo, cuando los ninivitas se arrepintieron, dice, hay más de 120,000 ninivitas que se arrepintieron. O sea, Dios da números, cuando Él quiere da números y muy altos. En Pentecostés comenzó con 3,000, luego con 5,000 y luego siguieron contando en los primeros años de la iglesia. Pero se podría contar hasta cierto punto, pero no se podía contar esta multitud. Estaba más allá de contar. ¿Y de dónde están viniendo esas personas? ¿De dónde vienen? Y ahí lo dice, mira el verso 9. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. La misma descripción cuádruple que aparecen en otras partes de la Escritura. ¿Sí ves? Y no es otra cosa que para mencionar a la gente del mundo. Estas 4 cosas lo que hacen es decir a toda la gente del mundo. Está identificando de una manera exhaustiva a la gente del mundo. Cada nación, está diciendo, es cada cultura. Cuando dice cada nación es cada cultura. Cuando dice tribu, está hablando de la descendencia. ¿Recuerdan a Pablo cuando él decía, yo soy de la tribu de Benjamín? Decía, si yo desciendo, tengo la descendencia de la tribu de Benjamín. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces la tribu es descendencia. Pueblo significa las razas y lenguas son los idiomas. Entonces es una manera de decir que Dios está llamando de todos los lugares. No hay un solo lugar que no haya dejado el Señor de llamar. No está diciendo que está salvando a toditas las personas de todos los lugares, no. Pero está llamando de todos los lugares. Esta misma frase lo estudiamos en el capítulo 5, verso 9, cuando dice toda tribu, lengua, pueblo y nación, y lo vamos a encontrar más adelante como 2 o 3 veces aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces esta frase está describiendo a personas de todas las culturas, de todas las descendencias, de todas las razas, de todos los idiomas. Está representando a multitudes humanas. Está cruzando las barreras y las líneas divisorias. Aquí no hay ninguna división. Aquí no hay nada. Para Dios no hay acepción de personas. Él está llamando a todas las personas. Los creyentes perseguidos que huyen y predican por todo el mundo, claro, van a estar allí. El ángel volador con el evangelio eterno. Los 2 testigos que también están anunciando, los 144,000 van a ir por todas partes predicando el evangelio. Y se va a encender un avivamiento que la tierra nunca ha visto jamás. Van a ser conversiones masivas. Personas van a estar abrazando a Cristo. Y Juan las está viendo allí y él dice, es algo que no se puede contar, es algo que va más allá de lo que se ha podido ver. Podríamos concluir que la iglesia puede no tener éxito en llegar a todas las naciones, ¿no? La iglesia, aunque dice que el evangelio va a llegar a todas las naciones, tal vez no tengamos éxito, pero esta Israel tendrá éxito. Esta Israel llegará a todas las naciones, ¿no? Con todos estos personajes, estos 2 testigos, que tienen una ayuda milagrosa, que tienen ese ministerio que ellos van a resucitar de entre los muertos y todo el mundo los va a ver. Así que van a ser ayudados para esta predicación. Ese ángel volando a través de los cielos predicando el evangelio. Los 144,000 judíos dispersándose por todas las naciones del mundo y están sellados, están protegidos. Nadie les puede hacer daño. Ya Dios los ha sellado y ellos van a predicar, van a estar por todos los lugares, llamando a la gente, vengan a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados. Y es más, están dispuestos a morir. La descripción ella aún tiene más detalle. Mira el verso 9, dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto de estar vestidos con ropas blancas nos da una idea de la condición de ellos. ¿Cuál es la condición de estos hombres? La palabra estole describe una túnica, ¿no? Una túnica, aunque acá la Reina Valera lo pone como ropas, en realidad es una túnica. De eso estaban vestidos, de una túnica. Y la palabra blanco aquí que tenemos, que son blancas que dice,
En el español no recoge todo el significado del idioma griego, que significa brillantez, deslumbramiento. Eso es lo que significa. Entonces, toda esta multitud incontable tiene túnicas deslumbrantes. Tiene túnicas que están brillantes, están brillando. Eso es lo que está diciendo Juan. Las únicas otras personas que vemos en el libro de Apocalipsis que están vestidas así es Apocalipsis 6:9. ¿Recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis 6:9? Mira, voy a leer solo brevemente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso es cuando se abrió el quinto sello. Así que en algún momento, recuerden que dijimos, de la primera mitad del periodo de la tribulación. El periodo de la tribulación es de 7 años. Pero en un momento de los primeros 3 años y medio, ¿sí ves? Antes de que comience la abominación desoladora, que es en el punto medio, las personas han venido ya a los pies de Cristo en esos primeros años. Y ya van a comenzar a ser asesinados. Habrá persecución en esos 3 primeros años y medio. La gente va a empezar a quitar la vida a los creyentes y van a morir muchos creyentes. Van a morir por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio que han mantenido. Un testimonio de Cristo. Y aquí están estos creyentes en Apocalipsis 6:9. Han sido martirizados. Han sido martirizados. Dice que están debajo del altar. ¿Y qué están haciendo ellos? Mira Apocalipsis 6:10 lo que dice. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo vas a detener este derramamiento de sangre? Ya hemos muerto nosotros. Otros siguen matándolos allá en la tierra, es lo que están diciendo. ¿Hasta cuándo, Señor, esta persecución? ¿Hasta cuándo tú vas a tomar venganza? Que se cumple la promesa de Dios. Y mira lo que le dice en verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, lo mismo que observamos acá en nuestro texto. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Sean pacientes, esperen, sucederá, va a llegar el momento oportuno. Faltan otros todavía que entren por esa vía. Entonces aquí encontramos a un grupo similar de todas lenguas y naciones y que tienen túnicas blancas. Estas personas de Apocalipsis 6, del 9 al 11, son identificadas como creyentes martirizados en la primera mitad de la tribulación. La primera mitad de la tribulación. Y nuestro grupo de Apocalipsis 7, 9, 11 son creyentes martirizados. ¿En qué parte? En la segunda parte, porque leímos que dice, estos han salido de la gran tribulación. La gran tribulación son a partir de la mitad hacia el final del periodo de los 7 años. Entonces el martirio en ese tiempo va a ser tremendamente exagerado, ya que el anticristo ahora se ha hecho cargo de todo y masacra a los creyentes en todas partes que él puede. Entonces, comenzando desde el medio, comenzando temprano en la primera mitad de la tribulación, la gente está comenzando a morir por Cristo y se va acelerando esto. Aparecen ya en el cielo ellos en el altar y están orando, pero a medida que avanza acá en la tierra, avanza a través de la tribulación, ese grupo que está debajo del altar, ahora ha crecido enormemente. Ha crecido enormemente porque ahora está este otro grupo también, ¿ves? Que ni siquiera se puede contar, ya ni siquiera se puede contar. Ellos están alabando a Dios porque Dios es un Dios salvador, que es lo que ha hecho con ellos. Algunas veces pensamos que la gente puede venir a los pies de Cristo en mayor número cuando es más fácil las cosas, cuando la cosa es mucho más fácil, la gente puede venir a los pies de Cristo. A veces tenemos un pensamiento como eso, pero mira, el mayor avivamiento que el mundo jamás experimentará vendrá cuando el precio sea el más alto que jamás haya existido, que es la muerte.
que es la muerte. Allí habrá un avivamiento que ni siquiera lo podemos imaginar. Qué vergonzoso para muchas personas que solamente porque temen, tienen vergüenza de que otros le vean que son cristianos, no siguen el cristianismo. Solo por eso. O porque en su trabajo le dicen algo y ya no quieren ser cristianos, no pueden identificarse. Esta gente va a morir por Cristo. Y va a haber de una manera masiva un avivamiento tremendo de los gentiles. Hay más todavía de ellos que nos describen y vamos otras cosas más que si Dios nos permite lo vamos a ver la próxima semana. Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras. Cómo vemos el privilegio de ser tu pueblo escogido para llevar este evangelio, Señor, a toda persona. Oh, ayúdanos a reconocer esto. Ayúdanos a entender esto en el día de hoy. Al ver este evento futuro masivo de almas, Señor. Cómo nuestras oraciones no van en un saco roto. Señor, un día serán escuchadas. Y en este tiempo será algo tremendo lo que ocurra. Pero ayúdanos a seguir orando. No solamente para este evento, que así lo vas a hacer, sino para nuestro tiempo. Para que muchos de nuestros familiares, muchos de los que asisten aquí a nuestra iglesia y todavía no son salvos, Señor, sean tocados en sus corazones. Ábrase el entendimiento de ellos. Reconozcan, Señor, su pecaminosidad y clamen por el Salvador. Clamen a ti por salvación y perdón, Señor. Actúa en cada uno de ellos. Actúa en nosotros, dándonos esta sobriedad, esta responsabilidad, este entender claramente hacia dónde se dirige el mundo y lo que nos toca a nosotros hacer el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos en oración. Gracias, Señor, por tus bondades, como te hemos alabado, glorificado. Tú eres excelso en todo, Señor. Ayúdanos a reconocerlo de esta manera, Padre. Ayúdanos a reconocerlo. Ahora que tenemos tiempo de comunión, bendice nuestras vidas y el participar en esto. Y llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 5 de la tarde, nos vemos.